Gracias, Jania. Muchas gracias también a la doctora Viviana por la invitación. Muy feliz de estar aquí. Mi nombre es Eloy Tupayachi. Yo soy gerente de contenido del Pueblo. El Pueblo es una organización que aboga por la comunidad inmigrante y busca empoderarla. Y trabajamos principalmente en el condado de Wake. Y bueno, voy a pasar a compartir mi pantalla para hablar de esta encuesta comunitaria que hicimos el año pasado. Permiten un momento. No sé si pueden ver mi pantalla. Sí, Ah, perdón. el hermoso Machu Picchu. Ya, perdón. No hay problema. Ahora sí, Ahora perfecto. sí. Bueno, esta encuesta primero la hicimos el año pasado. Voy a explicar aquí un poco los objetivos. La iniciativa empezó porque nosotros el año pasado en el pueblo desarrollamos una guía de preparación para las familias migrantes, preparación para emergencias migratorias, ¿no? El cómo hacer un plan, conocer sus derechos, etcétera, ante la posibilidad de que puedan ser detenidos por inmigración. Entonces, a raíz de esa guía, estuvimos afuera con la comunidad realizando talleres, reuniones, y estuvimos en eventos difundiendo esta información, pero notamos que nuestra comunidad necesitaba mucho más que simplemente esa información. Empezamos a notar que había otras necesidades, otras preocupaciones, y dijimos, necesitamos saber con exactitud qué necesita la comunidad ahora. Entonces surgió la idea de hacer esta encuesta. Entonces, la idea era identificar y comprender las necesidades, las preocupaciones de la comunidad migrante latina en el condado de Wake, medir el impacto de las políticas migratorias estatales y federales en la vida diaria de estas familias migrantes y recopilar datos para crear de manera informada estrategias, programas y servicios y recursos para la comunidad latina en el condado de Wake. Esto resume un poco lo que fue la encuesta. La encuesta consta de 14 preguntas. Llegamos a hacer 1,200 entrevistas en persona, casi todas con las personas, de las cuales 1,091 fueron respuestas válidas, o sea, gente que completó todo el cuestionario y nos demoró esto hacer como 65 días, ¿no? Eso es rápidamente el proceso que seguimos. Empezamos en agosto 9 del 25 y terminamos en octubre 12. Y los datos finalmente los revelamos en diciembre, esto porque como saben ustedes, una situación de emergencia en el estado en noviembre por la presencia de la patrulla fronteriza en Carolina del Norte, que pues, nos detuvo de estar haciendo este trabajo y tuvimos que retrasar la entrega de estos resultados. Hicimos en la modalidad presencial y digital para la encuesta, pero la gran mayoría fue personas que entrevistamos en persona. Eh, el target eran inmigrantes latinos viviendo en el Triángulo y, como les decía antes, la muestra terminó siendo de 1,091 respuestas válidas. Vamos a ir directamente a lo que encontramos. Para muchos no habrá mucha sorpresa con lo que podríamos encontrar, pero creo que es muy revelador la abrumadora respuesta de la comunidad. La primera conclusión que sacamos o la primera hallazgo que tuvimos es que hay un miedo constante a ICE y a la separación familiar. Como ven en este gráfico, respecto de un año al otro, el año pasado la gente decía que estaba mucho más preocupada en general por su situación, por su situación personal y la de sus familias. Casi un 71%, más de un 71% respondía que estaba más preocupada que antes, lo cual es bastante llamativo. Aquí hay la segunda, otra pregunta fue cuáles son las principales preocupaciones en este momento y la gente estas preguntas eran con respuesta múltiple, entonces podían las personas responder todas las respuestas que aplicaran a su situación. Y la respuesta más común entre todas las familias, un 55% de las veces, fue el miedo a la separación familiar. En la segunda, la mitad de los encuestados repitió esta respuesta, que era la presencia de ICE en mi vecindario, y la tercera es ser detenido o deportado. Entonces, como ven, tres de las cuatro principales preocupaciones que tiene la comunidad inmigrante
latina en nuestra área, tiene que ver con la campaña de deportaciones masivas que está llevando a cabo el gobierno federal y las políticas antimigrantes que se están aplicando en nuestro estado. Eh, Luego, otra hallazgo que de la encuesta es que encontramos que hay un mayor aislamiento y vulnerabilidad de parte de la comunidad. Esto porque cuando les preguntamos qué han dejado de hacer por miedo a ser identificado como inmigrante, por el temor que hay al tema migratorio, la mayoría de las personas, de nuevo, también aquí había respuesta múltiple, o sea, la gente pudo marcar varias respuestas a la vez, pero abrumadoramente la mayoría de la gente, casi un 40%, decía que los paseos familiares, es decir, que nuestra comunidad no está saliendo a hacer esparcimiento, entretenimiento familiar. Están dejando de ir a eventos comunitarios también. Y lo más grave para mí en este cuadro es la tercera, que es que están dejando de pedir ayuda. Esto se puede traducir en que no están pidiendo ayuda cuando se enferman, no están pidiendo ayuda cuando son víctimas de un crimen o de una situación, de un accidente, lo cual es bastante preocupante, ¿no? Entonces, esa situación, ese miedo a ser detenidos o deportados les ha hecho aislarse y evitar pedir ayuda, que es algo muy llamativo. También encontramos que hay una creciente necesidad de información y recursos. Más de la mitad de la gente marcó como respuesta, como prioridad, lo que le haría sentir más seguro es tener más información sobre mis derechos. También en el segundo lugar está el acceso al apoyo legal, que un 50% marcó esa respuesta. Y en el tercer lugar, escuelas seguras para mis hijos. Pero lo que se nota es que lo primero que la gente decía, o la respuesta más común entre la mayoría de los encuestados fue la necesidad de información clara sobre sus derechos y el apoyo legal, la necesidad de un apoyo o asesoría legal en estos momentos. Dentro de de ese mismo hallazgo, le preguntamos a la gente si conocía sus derechos y si sabía qué hacer si lo detenía la policía o ICE. Y la gran mayoría dice que no sabe o sabe muy poco de cómo ejercer sus derechos. Como ven ustedes, si suman el 21% de personas que dicen que no conocen sus derechos, el 43% que dice que sabe un poco o no está seguro, y el 30% que le gustaría aprender más, tenemos a una abrumadora mayoría que o sabe muy poco o tiene dudas, tiene preguntas y no sabe muy bien cuáles son sus derechos y cómo actuar cuando está en una situación de una interacción con agentes de inmigración. Eh, También dentro de esta misma hallazgo, le preguntamos a la gente qué tipo de ayuda o recursos necesita en este momento, y la principal, la más recurrente respuesta de todos los encuestados fue la necesidad de servicios legales, seguida por servicios de salud y la tercera de trabajo. Esto yo creo que también nos marca que esta situación de miedo, de aislamiento, está teniendo también consecuencias económicas para en los hogares. Eh, Están dejando de ir al médico a sus chequeos probablemente, y también están evitando o necesitan trabajo porque probablemente evitan viajar porque el trabajo que consiguen es lejos. O sea, falta mucho que investigar todavía, pero esto nos muestra un poquito cuál es la situación y las necesidades y preocupaciones más importantes de la comunidad inmigrante. Y también a la pregunta de qué deberían hacer, ellos le preguntamos qué deberían hacer las autoridades locales para ayudar a la comunidad inmigrante, qué le pedirían ellos a las autoridades locales. La mayoría marcó la opción de no colaborar con ICE. O sea, hay un rechazo firme, mayoritario de la comunidad inmigrante latina, al menos de que no quieren que haya estas colaboraciones entre las agencias federales de inmigración y las autoridades locales, como los alguaciles, la policía local u otras agencias son, que han sido forzadas en muchos casos a colaborar con esas agencias federales por medio de las leyes estatales. Y esto nos lleva a estas conclusiones, un poco que ya les había
comentado cuando veíamos los resultados. Esta encuesta revela un preocupante estado de miedo permanente de la comunidad, un miedo a la deportación y a la separación familiar entre la comunidad inmigrante de Carolina del Norte. Y esto quiero llamar la atención, que estas respuestas las obtuvimos antes de que llegaran las tropas de la patrulla fronteriza al estado en noviembre del año pasado, que como saben hubo más de 100 o 200 arrestos en el estado. No hay cifras claras, pero por lo menos el Departamento de Seguridad Nacional ha reconocido entre 150 y 300 detenciones, pero ya era llamativo que hubiera ese miedo y esa sensación de peligro y de el temor a ser separados antes de que ocurrieran esos operativos en el estado. Y el miedo a ser detenido y a la separación familiar debido al estatus migratorio se traduce en un peligroso autoaislamiento de las familias que evitan no solo realizar actividades de entretenimiento y esparcimiento, sino también pedir ayuda y denunciar abusos. Entonces, esto lo que hace es, pues, marginaliza aún más a una comunidad ya que es vulnerable, ¿no? Lo que acabo de decir es que el miedo generalizado y la tendencia al autoaislamiento parecen ser solo la punta del iceberg de la situación que enfrentan los inmigrantes latinos en el Estado, lo que puede exacerbar aún más sus problemas de salud mental y física, la marginación, la inseguridad y la vulnerabilidad. Esto porque, pues, como les decía antes, si la gente nos dice que evitan salir, o sea, salen lo estrictamente necesario, pues están aislándose y están privándose de entretenerse, de salir, de compartir en familia, de distraerse, ir a eventos, ir a eh, eh, ferias, todo tipo de eventos comunitarios, y también probablemente les está impidiendo ir al médico, pedir ayuda, llamar a la policía cuando tienen un problema. Entonces, esto creemos nosotros y que habría que ahondar aún más, hacer un estudio más profundo para identificar específicamente en qué tipo de situaciones ellos evitan pedir ayuda, ¿no? Y aunque el pueblo y otras organizaciones han estado haciendo un esfuerzo por informar a los inmigrantes latinos sobre sus derechos y cómo responder a los agentes de inmigración, la encuesta nos muestra que existe aún todavía una enorme brecha, ¿no? Como hemos visto, que la gente tiene todavía necesidad de aprender mejor cuáles son sus derechos y qué tiene que hacer, ¿no? También revela una persistente necesidad de acceso a recursos legales y de salud para una comunidad que ya es vulnerable y que ya está marginada, ¿no? Y lo otro que era evidente también es el rechazo absoluto a la colaboración de agencias locales y estatales con agencias federales de inmigración. Y también demuestra cómo estas políticas rompen la confianza de los inmigrantes en las autoridades locales y les desaniman a denunciar abusos y pedir ayuda, ¿no? Todo está entrelazado y relacionado. Eh, Eso es, en resumen, la encuesta. Les invito a leer el reporte completo, donde van a encontrar los datos demográficos de las personas entrevistadas y mucho más detalles, incluso recomendaciones que hicimos después de generar el reporte. Lo pueden ver en nuestra página web, en elpueblo.org. Está en inglés y en español. Pueden también escanear esos códigos QR para ver el reporte. Y pues aquí quedo para escuchar sus preguntas o comentarios.